honorable Asamblea, cuando se habla de investigar, de confrontar la verdad real frente a las hipótesis normativas jurídicas para combatir la corrupción, Acción Nacional no puede estar en contra. Por el contrario, Acción Nacional ha estado pugnando durante toda su vida parlamentaria para que haya procesos de transparencia y que opere el imperio de la ley, venga de donde vengan las faltas. A grado tal de que inclusive fuimos nosotros los precursores para hacer la ley de transparencia que ahora se aplica en todo el país. Nosotros hemos luchado en contra de la corrupción. Yo coincido con mi compañero senador Pablo Gómez. El punto de acuerdo se queda corto. Qué bueno que se diga que hay un funcionario donde se tiene dudas y que presenten aquí el punto de acuerdo. Y nosotros estamos, pero por supuesto, apoyando que se investigue, se indague y en caso de existir responsabilidades que se proceda. Sabemos que en el ISSSTE se han hecho permanentemente auditorías. No obstante lo anterior, por supuesto que tienen que investigarse ese tipo de acciones. Hay una cuestión que sí me sorprende de sobremanera. Y dicen que se investigue actos de corrupción que se convierten en escándalos públicos. ¿Es correcto? Que se investiguen, sean o no escándalos públicos, tienen la obligación las autoridades de estar investigando y de estar persiguiendo a aquellas personas que están disponiendo del erario público. Lo único que sí me llama la atención es la poca congruencia de quienes vienen a presentar aquí ese punto de acuerdo y solamente se limitan a una cuestión parcial. Es nuestra obligación como legisladores el vigilar, el fiscalizar mucho más de la Cámara de Diputados y de proceder contra quien haya hecho mal uso de los recursos públicos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con Vicente Chaires, que nadie ha dicho absolutamente nada? También se tiene que investigar ese tipo de acciones. Humberto Moreira, no me cabe la menor duda, se ha existido múltiples quejas, obviamente denuncias, y no han dicho nada. ¿Qué pasa con Ulises Ruiz? Que no todo el mundo habló de que en Oaxaca se estaban haciendo mal uso de los recursos públicos, inclusive hay algunas personas que ya están en el ojo de la justicia, y aquí tampoco dice nada. Me impresiona que no hablen de Mario Marín, el gober precioso, y sin duda alguna, uno de los casos más escandalosos, Arturo Montiel, que no hizo una fortuna inexplicable, que no salía retratado en sus residencias en Europa, gozando de la buena vida que le había dado su salario como funcionario público. ¿Y qué ocurrió? Don Alejandro, me permite, perdón que lo interrumpa, el reglamento. Si quieren hacer solo una pregunta, señor presidente, sí, con mucho gusto, al terminar mi intervención, se la respondo. Antes de que se baje de la tribuna, usted formulará su pregunta. Perdón la interrupción, continúe. Regreso con Arturo Montiel, por supuesto. Eso fue un escándalo internacional. Y no hubo absolutamente nada, ninguna acción que se hubiera realizado en su contra, pese a que ustedes gobernaban el Estado de México y que sabían perfectamente lo que había ocurrido. Cuando se habla de corrupción, tiene que haber congruencia. Cuando se habla de aplicación de la ley, tiene que haber congruencia. Cuando se habla de honestidad y honorabilidad, tiene que haber congruencia. Por eso decía aquí que me impacta que suban a decir que se investiguen funcionarios que no son de su partido. Qué bueno que se investiguen. Así lo hemos hecho nosotros, porque procuramos en ese sentido ser congruentes con nuestros ideales y con nuestras convicciones. Lo que no aceptamos es que vengan aquí a decir que se haga aquello que no están dispuestos a hacer ustedes mismos. Y así mismo puedo hablar de otro tipo de cuestiones, porque en México ha habido muchos escándalos de corrupción. Ha sido lamentable la impunidad con que se ha operado en el país. Sí, se quitó el sistema presidencialista, donde era el presidente el que mandaba para todo, pero se replicó en las entidades federativas y ahora son los estados, los gobernadores, que son los virreyes, los que hacen lo que se les antoja. Disponen de los recursos públicos
con una discrecionalidad infinita y con gran impunidad. ¿Dónde está, en ese sentido, la coherencia y la congruencia que se debe hacer? Se nos hace a veces algo inusitado que detengan a un exgobernador. A Pablo Salazar Mendiguchía, Garbanzo de Alibra, se detuvo. ¿Y qué pasa con muchos otros? ¿Qué ocurre en este país? ¿Que estamos llenos de complicidades? ¿Que no queremos que sea realmente la ley la que impere? Sin importar a quién. Que sea la norma que nos deba regular. ¿Que no hemos hecho reformas constitucionales vinculando los principios fundamentales de derechos universales con valores para llevarlos a la práctica? ¿O que del discurso a la acción sigue habiendo un gran trecho? No estoy de acuerdo en que esto pueda seguir solamente en la simulación. Y voy a dar 2 casos para que vean cómo es mero discurso, mero golpeteo político, pero que no tiene una voluntad real ni clara para que se haga justicia en México y se combata realmente la corrupción. Ahí tienen ustedes en la Cámara de Diputados una ley anticorrupción. Está en la congeladora. No se ha hecho nada. Ahí tienen ustedes en la Cámara de Diputados una ley en relación al lavado de dinero. La tienen en la congeladora. No la han sacado. Son 2 instrumentos que obviamente nos ayudan, y mucho más al Estado mexicano, a evitar que estas prácticas se estén dando. Y diría la segunda, se han opuesto inclusive a que haya mayor transparencia, sobre todo de recursos que provienen del erario público. ¿Qué pasó con el Pemex Gate? Si lo defendieron a capa y espada. Cuando de ahí se derivó la necesidad de que los sindicatos fueran mucho más transparentes. ¿Qué pasa con la transparencia que debe existir también en el magisterio? Pues hay que pugnar por eso. Y obviamente, sin duda alguna, en los sindicatos de los burócratas. ¿Por qué lo menciono? Porque la transparencia no va a terminar con la corrupción, pero sin embargo sí va a ayudar como instrumento para tratar de prevenirla y evitarla. Yo les diría finalmente, adelante con la transparencia, adelante con las investigaciones, adelante para honrar la ley a que todos nos tenemos que sujetar, pero también adelante en que todos aquellos que han cometido delitos ilícitos, donde hay esas presunciones, estemos realmente dispuestos a sostener en la práctica lo que venimos a decir aquí en la tribuna. Es cuanto, señor presidente. Don Alejandro, le recuerdo su ofrecimiento de contestar una pregunta de don Sebastián. Discúlpeme, don Sebastián, a sus órdenes. Sonido en el escaño del diputado Lerdo de Tejada. Muchas gracias, senador presidente. Muchas gracias, senador Zapata, por aceptar esta consulta. A ver, me parece que hay una confusión en su intervención. Nosotros somos integrantes del Congreso de la Unión. Tenemos atribuciones de carácter federal. El conjunto de denuncias, más con una intención claramente política, se refieren generalmente a casos locales. Yo, por lo pronto, seguramente al igual que usted, no tengo vocación de diputado local, pero sí de integrante del Congreso de la Unión. Y le recuerdo que el artículo 74, fracción segunda de la Constitución, nos otorga la atribución de control sobre el Ejecutivo Federal. Usted lo sabe muy bien, usted es un muy buen abogado y sabe perfectamente bien que es parte de las atribuciones de la Cámara y del propio Congreso. Yo quisiera simple y llanamente hacerle un llamado a la serenidad y a pedirle
que nos ayude con sus compañeros diputados del PAN. Miren, usted puso un ejemplo del tema de la ley anticorrupción. Diputado, ¿puede formular su pregunta? A eso voy, señor. La ley anticorrupción, y dice usted, está en la congeladora en la Cámara de Diputados. ¿Sabe usted que la Comisión de Función Pública, que integran, entre otros, 11 panistas, en su última sesión, justamente para discutir este dictamen, solamente llegó un legislador del PAN? Yo le preguntaría, ¿es esa la actitud de Acción Nacional? Una en el discurso en la tribuna y otra en el trabajo concreto en comisiones. ¿Podrían ustedes auxiliarnos exhortando a nuestros colegas panistas en la Cámara de Diputados, en esta comisión y en otras que ha sido el comportamiento permanente? Por sus comentarios, muchas gracias, señor senador. Señor legislador. Le ruego, senador Zapata, referirse exclusivamente a la respuesta a la pregunta formulada. ¿Cómo no, señor presidente? Nada más que hubo varias preguntas, voy a tratar de contestarlas todas, pero bueno, mire, señor legislador, en reciprocidad a lo que usted comenta, que por supuesto hablaré con mis compañeros legisladores para que asistan a las comisiones y puedan aprobar la ley anticorrupción, que adicionalmente no lo necesitan porque ustedes tienen mayoría, pero aún así creo que siempre el consenso es importante. Yo le pediría también a usted nos auxiliara para que aprobaran también ya la reforma política, que la están deteniendo ahí también ustedes junto con otras leyes, cosa que me parece extraordinaria porque habíamos dicho que la Cámara de Diputados es la que está atorando una serie de reformas que son fundamentales y que hemos trabajado mucho los senadores y a todos nos interesa que vayan saliendo. Entonces, la realidad es que en ese sentido, adelante. La segunda, hay dos cuestiones en lo que usted señala. Uno, facultades específicas cuando son recursos de carácter federal, que ahí entran como fiscalizadores la Cámara de Diputados. Y por otro también los posicionamientos políticos que se dan en todas las sesiones. Y que en ese sentido, cuando son cuestiones evidentes, bueno, lo menos que hubiéramos podido esperar es un posicionamiento congruente de ustedes, para los efectos de que también a nivel local se procediera. Y hablé, y efectivamente creo que eso fue lo que molestó, de Arturo Montiel, porque lo de Arturo Montiel era completamente evidente y tenía que haber sido el gobierno del Estado de México quien procediera. ¿Qué hubo? Complicidades, y todo el mundo lo sabemos, complicidades de su partido y de su gobierno, complicidades donde ni siquiera, no solamente no procedieron, sino que era obvio un acuerdo para que no se tocara a Arturo Montiel, porque había sido el exgobernador y por lo tanto padrino de Peña Nieto, y siguen entonces las complicidades con poca congruencia. Sé que no le gusta lo que le digo, pero es la realidad, y ojalá en ese sentido pudiéramos ser más congruentes para venir a tribuna a decir aquello que estamos dispuestos a hacer y sostener, porque ni siquiera una mínima investigación se abrió y todo el mundo nos dimos cuenta a nivel nacional cómo entró un Arturo Montiel como gobernador del Estado de México con ciertos recursos, con cierta fortuna y sale con otra completamente diferente. Y no lo digo yo, lo dice toda la República y todo México. Es cuanto, señor presidente.